Seguimos esta noche en Minuto Uno, la realidad, sin ambigüedades aquí, donde todas las noches nuestro compromiso con usted, con la realidad, mostrándote lo que otros no te muestran y contándote lo que otros no te cuentan. Fue un anticipo de Minuto Uno. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha decidido una multa millonaria al gremio de camioneros. Primera vez, nunca visto, no tiene antecedentes, 809 millones de pesos. Obviamente multa que rechazó Pablo Moyano, estuvo dialogando con nosotros cuando iniciábamos el programa, dijo que han declarado al gremio en estado de alerta y movilización. Dijo que si esa multa llega a efectivizarse, obviamente que lo van a recurrir a la justicia, quiebra la obra social de los camioneros, una nueva persecución del gobierno contra el gremio de camioneros. Algo inédito, vos los marcabas también, Darío. Sí, además, Pablo Moyano, que habló con nosotros, estaba sorprendido porque antes que lo sepa el gremio, lo sabían los medios hegemónicos, que mañana lo van a poner en la tapa, obviamente, porque es una sanción que no tiene antecedentes. El motivo, violar una conciliación obligatoria por parte del gremio de camioneros. Esto fue el año pasado, en diciembre de 2017, hubo un sublime administrativo, se llegó a la conclusión que tienen que pagar 809 millones. ¿Cómo sigue esto? Se puede apelar ante la Cámara Laboral, que puede revisar, revocar o bajar la deuda. Y si no es a favor de los trabajadores, se puede recurrir en última instancia a la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa, Gustavo, que está tan politizado el tema, que ¿qué garantías puede dar la justicia ante la presión del gobierno? Porque es el ministro Triaca, directamente en esta batalla que tiene con los gremios, el que está sancionando a camioneros. Bien, recordemos un gremio muy combativo, un gremio y sobre todo Pablo Moyano, que está enrolado en el sector de la CGT más combativa, que está en la búsqueda de una nueva CGT que enfrente al gobierno, y que hay una decisión política de Mauricio Macri de perseguir, sobre todo a Hugo Moyano. No lo han podido poner preso porque no tienen pruebas, por más tapas que hayan puesto, inventos, no tienen pruebas. Querían ponerlo, era la iniciativa del gobierno junto a grupos mediáticos meterlo preso a Hugo Moyano, no pudieron, y ahora este gobierno que persigue opositores y a todos aquellos que quieran enfrentarlo, también con esta vía de las multas buscan quebrarlos, ¿no? Así que habrá que esperar la reacción para los próximos meses. El que sí habló hoy fue uno de los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmitt, que rechazó tajantemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la llegada de Christine Lagarde a la Argentina. Ratificar claramente que esta Confederación General del Trabajo no está de acuerdo con las políticas de ajuste por las cuales se compromete el Estado argentino ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Que no va a haber consenso social de parte de los trabajadores organizados, que una situación de esta naturaleza va a abrir un frente de conflicto infinito, que es prácticamente inviable llevar adelante un ajuste de estas características en un país que ya está paralizado y que está en recesión. La verdad que este gobierno está defraudando a todos los sectores que componen la sociedad, porque ha mentido y sigue mintiendo en todo, porque no tiene un equipo económico, no tiene un horizonte hacia dónde vamos, y las pruebas están a la vista. Desde que empezó este gobierno es muy chico el sector que se ha beneficiado.
Bien, allí entonces estaba la CGT hoy en conferencia de prensa rechazando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no para y no va a parar, porque ya hay una investigación judicial y se suma y se va a sumar otra, porque justamente hoy el ex candidato a intendente de Ituzaingó, Magnasco, de Cambiemos, presentó ya una denuncia judicial por los no aportantes que aparecían como aportantes del 2015. Así que ahora se suman otra causa judicial que va a tener relación a la campaña electoral que lleva a Macri a la presidencia y a los aportantes que no fueron aportantes. Pero esta tarde se conoció, ayer veíamos, o antes de ayer, al intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo de Cambiemos, diciendo, miren, a mí me pusieron en la lista, pero yo no aporté. Intendente de Mar del Plata. Y hoy, gracias a la gente de chequeado.com, nos enteramos que Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, también figura como aportante. A través de el tuit de Matías Di Santi, uno de nuestros colegas de chequeado.com, dice: Lopérfido negó haber sido aportante de la campaña del 2015 del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Hace referencia a la nota que hace con el colega Manuel Tarricone, y Lopérfido negó haber aportado 30.000 pesos en efectivo, como aparece en las listas de aportantes, pero ante la consulta de chequeado.com sostuvo que nunca realizó esa donación. Darío Lopérfido, que fue una de las estrellas de Cambiemos hasta que tuvo que renunciar por los motivos que todos conocemos, fue enviado a Alemania, renunció de Alemania y ahora Darío Lopérfido se suma a las listas de aportantes, no aportantes para la campaña presidencial de Macri. Esto es un escándalo que crece. Los que se decían que venían a cambiar la política, que eran los nuevos en la política, la transparencia, están envueltos ahora en una crisis que no tiene fin, porque esto es una crisis también. Esto afecta a la credibilidad y a la confianza de lo que tanto prometieron y hoy no están cumpliendo absolutamente nada de lo que prometieron. Porque fíjese, ayer tanto hablaron, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. Ayer el presidente dijo, todos tienen que pagar impuesto a las ganancias. Y en esto, donde ayer veíamos un tape que Graciela Ocaña decía, nosotros somos diferentes, también para la financiación de nuestras campañas. Ahora están todos los días sus propios compañeros de ruta, los están denunciando porque les han hecho aparecer sus nombres cuando no eran aportantes. Y en esto también hay novedades hoy, Darío, ¿no? Sí, Gustavo, el escándalo va increciendo, Ahora hay feria judicial, pero esto es una semana más. Sin embargo, hay presentaciones, como la de hoy, del ex candidato a intendente Ituzaingó, que se presentó ante el juez Sebastián Casanelo y dejó y manifestó que él lo había aportado. Esto es la campaña de 2015. Hago un paréntesis, es interesante. ¿Acá se va a tener que abrir una nueva investigación, Darío? Correcto. O sea, Sebastián Casanelo lo que va a hacer es mandar esa nueva denuncia a sorteo para que otro juez intervenga en la campaña de 2015. Él se queda con la de 2017 porque no puede, por una denuncia directa, intervenir desde el punto de vista procesal. La manda a sorteo y si le toca a él, obviamente se puede acumular, pero si no, la tiene que mandar a sorteo para que otro juez intervenga. Es decir, se abre el panorama respecto de las investigaciones. Más datos. El doctor Jorge Dilelo, que también está de feria, ya empezó a recibir información del ANSES. Acá habíamos dicho que Emilio Basavilbaso estaba un poquito remolón en dar información, se ve que vieron este programa, y que rápidamente empezó a mandar notificaciones respecto de las personas, dónde viven, los aportes, cómo son los planes sociales, y todo esto está siendo agregado
más allá de pedido a la gendarmería, de dónde vive la gente, de cómo vive, qué aportes pudo haber hecho. Así que es una gama de investigaciones que, repito, recién comienza, Gustavo, y más allá de los que son candidatos o fueron candidatos, que son del PRO, y que muchos no saben qué hacer, me presento o no me presento, muchos están consultando abogados, porque son parte de un delito o no son parte de un delito. Pero además lo que señalábamos ayer, Darío, ¿te acordás? Que si no están, van a tener un problema con la AFIP, porque aparecen ellos en la lista de aportantes y no tienen declarado ese importe en sus declaraciones juradas, y algunos son funcionarios públicos. Tal cual, no tienen ningún recibo. Pero también está la gente más humilde, claro, de los barrios pobres, que obviamente no tiene la posibilidad por ahí de presentarse al juzgado, que es lo que está atendiendo el juez, o mejor dicho, el fiscal Dilelo, porque ahí hay un montón de gente que también hay que auxiliarla, porque también está aportando entre 6, 8 mil, 18 mil y un máximo de 50 mil. Fíjate que el modus operandi es que nadie superaba los 50 mil. Es decir, estaba el dinero, habría que agarrar la lista y de alguna manera, hasta por sorteo, diría yo, empezaban 58, 42 y así cerraban la cantidad de dinero. Y un dato fuerte, se habla de la ley de financiamiento que dice que la quieren cambiar. La ley que existe hoy, y mucha gente no lo escribe ni lo dice, habla en su artículo 63 que los responsables son el presidente del partido, no sé quién es en la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, me parece que es María Eugenia Vidal, y el tesorero o tesorera que tuvo el tema de la organización de la recaudación de los aportes. A nivel nacional, ¿quién es el presidente del PRO o de Cambiemos? Bueno, que tenga cuidado porque la investigación va a ir hacia el presidente del partido a nivel nacional. Schiavoni es el presidente. Bueno. Schiavoni, que es senador nacional actualmente, ¿no? Bueno. Así que bueno. Bueno, obviamente que vamos a seguir con este tema. Pero ya que estamos con la justicia, hemos estado hablando durante todos estos días y hace mucho tiempo de las condiciones en que esta nueva low cost Fly Bondi está volando. ¿Se acuerda que hicieron presentaciones judiciales en el juzgado de San Martín por las circunstancias de usar el aeropuerto militar de El Palomar? El episodio que esta semana tuvimos en Puerto Iguazú, allí están las imágenes, miren cómo quedó. Tocó la cola y después el panzazo del avión que produjo escenas de dramatismo hacia el interior del avión de Fly Bondi. Bueno, todo esto hoy tuvo también un dictamen de un fiscal, Darío, ¿no? En realidad, Claudio Bonadío, juez que está reemplazando a Sergio Torres, ante un pedido del fiscal Picardi para que, en una medida cautelar, se suspendan los vuelos para que se revisen las medidas de seguridad, Claudio Bonadío dijo, no es competencia del Fuero Federal de la capital, y lo remitió a la justicia de San Martín. En realidad todavía no lo remitió, porque de esta resolución el fiscal tiene 3 días para apelar. Y podemos adelantar que está evaluando esto el fiscal Jorge Dilelo, que llega el lunes y que el plazo vence el martes, para apelar y que lo revise la Cámara Federal. Porque, repito, la preocupación es que haya un accidente grave y que mueran personas. Si estamos a tiempo de suspender esto lo viene denunciando Pablo Viró, ¿no? Pablo Viró viene diciendo, señores, tengan cuidado, no están dadas las condiciones. También esto, la responsabilidad del ministro Guillermo Dietrich, ¿no? De autorizar todas estas empresas y cuando estos aviones están teniendo estos problemas. Tal cual. ¿Por qué la guerra entre jueces y fiscales? Porque en realidad Sergio Torres está de licencia, porque lo que debe haber hecho Bonadío es esperar que vuelva el juez, que vuelva el lunes. Sin embargo, Bonadío rápidamente dijo, me declaro incompetente, y esto genera una pérdida de tiempo. Recordemos que Flybondi tiene 2 aviones, es decir que tomarse el tiempo para revisar cómo están las condiciones de seguridad no sería mucho. Es decir, es pararlos, analizarlos, hacer un peritaje, y si están bien, obviamente que puedan volar. Lo que llama la atención es que evidentemente estos grupos tienen mucho poder, revisemos el origen, de dónde vienes, que en su momento le dieron la posibilidad de tener un recorrido aéreo sin tener aviones. Después llegaron los aviones. Entonces hay mucho poder, hay mucha presión y nadie quiere parar los Fly Bondi. Repito,
Ojalá que no haya ningún accidente, porque hay mucha preocupación en la justicia de que pueda pasar algo, porque una cosa es que las valijas te queden en Córdoba y te la manden en colectivo, y otra cosa es que el avión pegue panzazos o cuando quiere aterrizar, como la pista no está firme, resbale. Entonces, ahí está la cuestión y el peligro tiene que ver con que pase algo en uno de estos aviones que son... El bondi no viene mal, fly bondi, parecen un bondi con alas. Bueno, gracias Darío. Vamos a los números de la realidad, de los que mostramos habitualmente a través de las distintas consultoras que miden el humor social y las opiniones de nuestra sociedad. Gustavo Córdoba y asociados. Pregunta, es la última encuesta nacional. ¿Qué imagen tiene de Macri y de María Eugenia Vidal? María Eugenia Vidal, muy buena 29%, buena 24,6%, mala 10,1%, muy mala 31,7%, no sabe, no contesta 4,3%, no conoce 0,3%. Del presidente Mauricio Macri, muy mala 39%, mala 16,1%, alto entre mala y muy mala. Muy alto, arriba del 50% del porcentaje de imagen negativa del presidente. Buena, 27,5%, muy buena, 14,4%, no sabe, no contesta 2,8%, no conoce 0,1%. ¿Quién cree que es el mejor candidato por Cambiemos en el 2019? Fíjese lo que responde la gente. Macri, 19%. María Eugenia Vidal, 25,8%. No sabe, no contesta, la mayoría, 55,2%. Pero ya ante esta pregunta, la gente tiene una preferencia. Prefiere a la gobernadora Vidal sobre el actual presidente Mauricio Macri. ¿A quién votaría como presidente? Medidos Mauricio Macri y Cristina Kirchner en el escenario de balotaje, Cristina Kirchner 39,7%, Mauricio Macri 30,3%. Es la primera vez, es la primera encuestadora que da esta posibilidad de un opositor, de este caso de una opositora, ganándole en un balotaje al presidente Macri. 39,7 para la expresidenta, 30,3 para Mauricio Macri. Reitero, es la consultora Gustavo Córdoba Asociados. Medido el presidente y Juan Manuel Urtubey. Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, obtendría 16,6, Mauricio Macri 24,4. Aquí Macri le gana al gobernador de Salta, 59,1% que no opina. Medido Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba. Tiene Schiaretti 9,1, Mauricio Macri 30,3. 60% aquí no opina. Medido José Manuel de la Sota, ex gobernador de la provincia de Córdoba. 15,3 se inclina por de la Sota, 29% por Mauricio Macri, 55,8 no responde. Medido Sergio Massa, y atención con este dato, porque aquí, según Gustavo Córdoba, muestra una recuperación de Sergio Massa, que sería, junto a Cristina Kirchner, el otro opositor que le podría ganar a Mauricio Macri en un eventual balotaje, con un índice menor aquí, 28,2 para Sergio Massa, 27,8 para Mauricio Macri. Recordemos que el último balotaje fue casi 2 puntos, 1,9 el que ganó el actual presidente, ¿no? Así que estos son los números de la realidad de la consultora Gustavo Córdoba Asociados, que sorprenden. ¿Por qué? Por primera vez la da en un escenario de balotaje a la expresidenta ganándole a Macri, o a Sergio Massa
como los únicos dos opositores que hoy podrían disputarle una segunda vuelta electoral a Mauricio Macri. Y el otro dato político de esta encuesta es que cuando se les consulta a los votantes las preferencias entre Macri o María Eugenia Vidal, la mayoría prefiere a María Eugenia Vidal, incluso entre los propios votantes de Cambiemos, antes que Mauricio Macri. Muy bien, nos vamos al debate. Recién estábamos observando, escuchando, no sé si tenemos el tape de la conferencia de prensa de ayer de Macri cuando habla de los términos náuticos, de mar, de la tormenta. Dice en un momento el presidente que por la tormenta y por la situación que estamos viviendo en estos momentos ha tenido que arriar las velas, y hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de esta situación climatológica, del mar, de velas arriadas, de la tormenta perfecta, habló hoy. Y además de analizarlo ahora con Ricardo Rubier, con Carlos De Angelis, que son sociólogos acostumbrados a analizar, hoy incluso Carlos De Angelis publicaba una nota en Perfil que habla de zona de riesgo, también de hablarlo con Eduardo López. Lo hemos convocado esta noche a Fernando Morales, su capitán de fragata, y que sabe de estos términos. Porque digo, a ver, si el presidente tiene que recurrir para hablar de la economía actual, de la crisis económica, a términos meteorológicos o de mar, y bueno, convoquemos a los expertos para ver en qué situación estamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, para hablar de este tema, con mi carnet de timonel de yate de bueno, Abelimotor alcanza, mejor, porque mejor. Es un término deportivo. Dejemos a la Marina Mercante y a la de guerra. Habrá enfrentado tormentas, ¿no? Claro. Seguramente. Perfecto. Ahora, cuando el presidente dice, porque yo refiero, lo único que he visto, la película, ¿no? La tormenta perfecta, que lamentablemente termina mal, porque allí el capitán de ese pequeño barco dice: vamos a enfrentar en un gesto heroico, vamos a enfrentar la ola, y la ola se lo termina sumergiendo, ¿no? Cuando el presidente ayer dice, bueno, está la tormenta, hemos tenido que arriar las velas para enfrentar la tormenta. ¿Cómo nos sentimos los que vamos adentro del barco? Gustavo, yo no sé por qué siempre tanto el tema marítimo como el tema médico se usa muchas veces para graficar cosas y no siempre es feliz la comparación. Cuando ayer nos refieren un clima de tormenta, la incertidumbre, el momento de incertidumbre más grande que hay arriba de un buque es precisamente cuando se está en el medio de la tormenta, porque uno no sabe si va a salir de la tormenta. Normalmente sale, pero no siempre. Cuando uno dice que estamos enfrentando tormenta y estamos manteniendo el rumbo, bueno, no siempre hay que mantener el rumbo, porque a lo mejor la tormenta nos obliga a cambiar el rumbo y poner ese rumbo para enfrentarla o para escapar de la tormenta. Pero definitivamente cuando se dice que frente a la tormenta hemos arriado las velas, estamos en una situación complicada, porque lo último que hay que hacer frente a una tormenta es quedarse sin máquina. Y en el caso de un velero, salvo que tenga un buen motor, las velas son la propulsión. Lo que hay que hacer es adecuar las velas a la tormenta, es decir, tomar rizos, lo que se llama achicar el paño, un lenguaje muy común. Entonces, sin ser ni sociólogo, ni politicólogo, ni menos economista, lo que yo les digo que a veces, cuando en la vorágine de querer expresar que estamos al mando, decimos cosas así, y hoy los foros náuticos, la broma más común era, faltó decir, a los botes. Bueno, hay botes. Claro, sí, hay botes, pero están los bonos, sí. Bonos. Sí, sí. Hay botes, pero bonos. Por eso también hay que sumar ese término. No sé qué le ha dado al gobierno de usar tanto estos términos. Tormenta, arriar vela, botes para un bono. Ricardo Rubio, ahora seguimos. Sí, Ricardo, sí. Entonces no estamos bien, digo. Yo creo que usar la tormenta es referir, si es consciente de lo que dijo, tormenta es, estamos en medio del caos, no superando el caos. Si estamos, como dice ahí, en medio de la tormenta, muchachos, agárrense fuerte, porque la tormenta es eso, es la tormenta. Ricardo,
¿Cómo entendés toda esta interpretación que hace el presidente de estos términos para explicar o no explicar el momento económico que vive la Argentina? Yo creo que hay dos niveles. Uno, vos estás analizando que es lo dicho, lo argumentativo, en el que se utiliza la metáfora náutica, y otro es, que hablábamos afuera del aire, que es el tema del paralenguaje. Lo que yo observé del paralenguaje, tanto en el presidente como en la gobernadora, me preocupó. Me preocupó todo lo que es lo gestual, lo que no es lo oral, no es lo argumentativo, sino lo gestual. Lo que me transmitió a mí el presidente es preocupación. ¿Por qué? A mí me transmitió mucha preocupación. Ahí lo tenemos, por ejemplo, la imagen del presidente. Yo creo que la preocupación tiene que ver, y lo que me transmite a mí, tanto y la gobernadora Vidal también, lo que me transmite es que el problema está superando, o sea, volviendo a la metáfora, la tormenta supera las posibilidades de certeza en la resolución, ¿se entiende? Si no, voy a enfrentar la tormenta, vamos a ver cómo salimos. Esto es lo que yo interpreté y lo que yo vi, tanto en lo gestual como en el argumento utilizado, en términos de que el presidente ya usó muchas veces esta metáfora. Ayer 8 veces. Claro. Pero esa es la sensación que da, que los problemas, que es un tema de la política, digamos, lo que uno espera, lo que las sociedades esperan de los políticos, sobre todo de los que gobiernan, es que tome el mando del barco y conduzca el barco en medio de la tormenta. La sensación que dio ayer es que no se sabe bien a dónde va. Hay una deriva en el barco, hay una deriva. No sabemos si el tipo de cambio se va a mantener mucho tiempo más, si vamos a tener otra corrida. No lo sabe. Si vamos a poder cumplir con el fondo, creo que no, me parece que no vamos a poder cumplir. O sea, es una situación de incertidumbre. ¿Y eso transmite el presidente ayer? A mí me transmitió eso. A ver, Carlos De Angeli, sociólogo, desde la sociología de ustedes, los análisis que hacen en la Universidad de Buenos Aires. Sí, hay varios elementos, ¿no? Hay muchos elementos. Bueno, ayudemos porque, por un lado, hay que analizar todo una conferencia de prensa que se anuncia 5 días antes no es algo común y tradicional. Es decir, se creó, todos estos pasos y esta estrategia argumentativa está estudiada, está preparada. No es que le salió decir tormenta. Se prepara esta conferencia de prensa 5 días antes, se crea, vuelvo a decir, expectativa. Los analistas decíamos, bueno, habrá anuncios, habrá rectificaciones del plan, habrá autocrítica. Habrá algo bueno. Todo lo contrario, ¿no? La tormenta es lo exógeno. Es decir, si uno va de vacaciones y le toca tormenta, uno no va a decir, ¿qué culpa tengo? Yo soy el culpable de la tormenta, ¿no? Bueno, se la aguanta o consigue un paraguas a lo sumo. Entonces, esas son las culpas. Quizás la estructura argumentativa hasta diciembre era la pesada herencia, etcétera. Hoy es la tormenta, lo exógeno, el mundo, que el presidente habla mucho del mundo. Hoy en la charla que tuvo, mucho más amigable, por supuesto, en la Bolsa de Comercio, hablaba permanentemente del mundo, integrarnos al mundo. Lo que pasa es que está leyendo mal ese mundo. Este mundo está en plena guerra comercial. Y el otro tema es, dio la conferencia de prensa, pero 2 horas antes de una conferencia de prensa, María Eugenia Vidal, acuciada por el tema y declarando que va a hacer renunciar a la contadora general que había contratado, había puesto en ese espacio 5 días antes. Entonces, esta placa que vos dabas, donde a uno votante de Cambiemos están prefiriendo a María Eugenia Vidal por encima de Mauricio Macri, es una preocupación muy importante, una nueva, que tiene adentro del gobierno. Y me parece que, tomando la palabra de Ricardo, le habló al núcleo propio de Cambiemos, a mucha gente que está preocupada dentro de los votantes de Cambiemos, que quizás no quiera el peronismo, etcétera, pero no está conforme. ¿Cómo está? Porque realmente quieren un piloto de tormenta, un timonel, alguien que tome. Y paradójicamente, hoy el Fondo Monetario es quien dicta las reglas, y una de las cuestiones que si después la charlamos era las retenciones. El fondo recomienda retenciones, algunos funcionarios recomiendan eso y el presidente no lo quiere hacer. A ver, vamos a ver el momento justamente donde el presidente ayer habla en estos términos, meteorología o de mar, para
no explicar el tema económico y la gravedad del momento. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Y sigo creyendo absolutamente en el futuro que tenemos por delante. Y estoy absolutamente convencido que estamos... Bueno, Ahora, primero perdón. iba a decir arrear las banderas. Sí, ahí se frenó. No, le quiero hacer una pregunta a los dos, a los tres. ¿La tormenta no es el Fondo Monetario Internacional? No, yo tomo lo que decía, sí, pero tomo lo que decía él respecto a lo exógeno. Si vos pones afuera el problema, pones afuera en forma indeterminada el problema, no estás generando ninguna información crítica valiosa. No estás diciendo la responsabilidad. Es ¿no? nuestra. Claro, o decís claro. el mundo. En realidad lo que pasó fue que Bueno, aparte, a ver, Macri ese creyó es un- en el triunfo de Clinton. Bueno, se equivocó. Pero, perdón, Ganó un minuto. Clinton. Para volver a la tormenta, justamente la tormenta refiere a algo como que Claro. viene de afuera. No es de nadie, nadie es culpable. Y el velero es frágil en la tormenta. O sea, Exógeno. a mí Exógeno, ¿no? sí, claro, si me disculpan, yo no sé si el presidente venía hacía pocas horas, el día anterior había estado reunido con justamente familias de dos tragedias marinas, los dos pesqueros, con los cuales ayer yo hablaba con los familiares y tuvo una reacción muy fría. Una mujer le dijo, quiero a mi hijo. Claro, es difícil rescatar un barco al fondo del mar. Y el presidente le dijo, señora, es la vida. Entonces, tal vez imbuido por lo único que yo digo, y desde un punto de vista netamente técnico, es que si nosotros queremos asimilar la situación que estamos viendo, donde en este barco estamos todos nosotros metidos, Claro, es el tema. en esos términos, a lo mejor alguien le dijo, mire, esto suena lindo, pero Pero explicado además también, así, en no ese suena tema a mí lindo. me parece perfecto que usted lo incluya, porque también estar hablando en estos términos, cuando el gobierno, ¿no? Y recién lo veíamos desde Plaza de Mayo, no se ha ocupado en lo más mínimo de buscar al submarino San Juan, con lo que ha significado esa tragedia, en medio de una tormenta, la verdad que no corresponde, me parece. No, No eso corresponde. tal vez, porque ya vuelvo a repetir acá, el sociólogo es el señor, yo soy un humilde marino. Lo que yo digo es, tal vez está muy cruzado, es un año, tuvimos 3 tragedias en 12 meses. Estar tres tormentado. Tres digamos. tragedias similares, con pérdida de vidas las 3. Y entonces, tal vez eso lo llevó a esta situación. Lo único que le digo es que así como lo plantearon, lejos de transmitir tranquilidad, transmite cierta intranquilidad. Después le voy a preguntar Sí. por el submarino San Juan, porque Sí. nosotros no nos olvidamos, lo hemos seguido, hemos estado recién en Plaza de Mayo. Pero digo, a ver, Ricardo, después voy que está Eduardo López. Antes le voy a preguntar a Eduardo López y volvemos a Ricardo, después a Carlos. Ayer el presidente también dijo 2 cosas. Me duelen los desocupados y lo que más cuidamos es el salario. ¿Le crees? ¿Que le duelan los desocupados y que cuiden el salario? Creo que cuando se entere que es presidente hace 2 años se va a caer de espalda. Porque él es el presidente. Y lo tomo con lo que decían recién. La tormenta es el modelo económico macrista. En el barco no estamos todos. Él no está. Él y todo su gabinete se llevó la plata afuera. Los que están en la tormenta son la gente que está en situación de calle que recién cuando venía para acá los veía. Ellos están en la tormenta. Mauricio Macri no está en la tormenta. No es George Clooney. No es George Clooney. Tiene toda la plata afuera. No muere con el barco. Con el barco morimos nosotros, ¿eh? Y la perpetuidad de la tormenta es el Fondo Monetario. Y después que él siga transmitiendo como un comentarista de televisión, me duelen los pobres, estamos con una tormenta, soy George Clooney. La verdad, alguien le tiene que decir que es el presidente hace 2 años y medio y por lo tanto responsable de este modelo económico y de la gente en situación de calle y del intento de acuerdo con el Fondo Monetario. Creo que piensa todo eso, sus asesores, coincido con todo lo que decían ustedes antes, para ponerse afuera, por un lado, de la tormenta, que es el modelo económico, y adentro de la crisis. Él no está afuera del modelo económico. Y no está dentro de la crisis, porque tiene toda la plata afuera. Ahora, ayer también dio, Mariano Kestelmor lo decía recién, dio otro dato que nada tiene que ver con la realidad. Dijo, hemos creado 700.000 puestos de trabajo. Bueno. Muy alejado de la realidad. No, ese dato no es exacto. No es claro, exacto. No es exacto. ¿No? Sí, no, Exacto. se me toca una serie de datos
realmente innecesario, nadie le pedía que diera datos, porque eso se hace con unas placas, etcétera. Con lo de la inflación también hizo algunas promesas, justamente la meta de inflación, que han sido tan bastardeadas y que además lleva a que se devalúe la palabra gubernamental. Aquella promesa del 10%, más o menos 2, después el 15, donde dice, y hoy Duhovne dijo, no hay meta, no sabemos cuánto es la inflación. Entonces es difícil poder predecir cómo va a estar el año que viene. ¿No? Claro, qué contradicción. ¿Cómo va a estar el clima? Ahora, ¿por qué al gobierno le está costando tanto ahora encontrar? Porque ellos, a ver, eran los reyes del marketing, del lenguaje, de la comunicación política, y se ve que el relato se les cayó todo. Sí, yo creo que ellos estuvieron todo este tiempo, estos 2 años y pico, en la contradicción entre lo que era el deseo íntimo, que es en realidad el ajuste. El deseo íntimo es esto, que estamos conociendo, este plan, que en realidad no se atrevieron a aplicarlo al principio y estuvieron en esa contradicción donde el pragmatismo suponía negociar con sus propios deseos más profundos y por otro lado tratar de evitar el conflicto social, Jugaron a eso hasta que explotó la bomba, digamos, explotó la bomba de la economía y los mercados no lo respondieron. Se cerraron las ventanillas para que se siguieran sacando, Caputo siguiera consiguiendo los 30.000 millones que hacen falta todos los años. Se cerraron los caminos y entonces el gobierno ahora se encuentra frente a sí mismo. Por eso yo inclusive lo escribí en un artículo cuando dije el título era El deseo inconfesable de la devaluación. Porque en realidad el deseo profundo de la devaluación es inconfesable porque no lo pueden decir. No pueden decirle a la sociedad, nosotros queremos la devaluación. Pero es el deseo inconfesable de la devaluación que finalmente terminó imponiéndose. Carlos, y hoy vos hablabas de zona de riesgo. Sí, claro, por supuesto. Es lo que la sociedad está... La sociedad... A ver, uno puede votarlo no al presidente, pero es el presidente hasta que entregue el mando al próximo, en diciembre del año que viene. Entonces la sociedad esperaba y se creó genuinamente expectativa y esperanza, te voy a decir, que el timonel diga, bueno, vamos a cambiar, y dijo no, vamos derecho, seguimos, y dijo algunas cosas que yo las rescato como planteó cuál es el modelo. El modelo es un modelo agroexportador, es exportar... exporten por favor, dijo en un momento. Sí, pero exporten... Por favor, exporten productos agropecuarios, exporten minería. Lo único que habló de industria, si se quiere, es automotriz y turismo, bastante discutida en el mundo, ¿no? La cuestión. Entonces, ¿por qué esa conferencia? Bueno, porque el grupo de asesores dice, bueno, el presidente tiene que mostrar cercanía, empatía. Estas son las palabras de Durán Barba. Tiene que mostrar que estar cerca. Ahora, cuando queda vacío de contenido, el que vio la televisión esos 30 minutos, como decía Ricardo, se quedó más preocupado de lo que estaba antes. No cumplió con los objetivos, porque si era para llevar tranquilidad o si era para decirle a la gente, miren, estamos en problema, pero vamos, no cumplió entonces con los objetivos. No, porque como decía él, habló más para los propios que para el público en general. Habló más para adentro de Cambiemos. Me parece que es lo que intentó el jubilado que sintonizó, a ver cómo iba. Las tarifas, ¿no? Le preguntan sobre las tarifas, responde vaca muerta. Eso es un punto realmente muy preocupante, muy estresante para la familia que está con la factura en la casa y viendo cómo las paga, ¿no? Ahora, ya no alcanza el blindaje mediático, porque hoy los títulos diarios es Macri dijo que va a bajar el 10% la inflación del año que viene. Diríamos, algo positivo. Positivo dentro del drama. ¿No alcanza ya el blindaje mediático? Digo, hay algunos medios que están abriendo el panorama. No, es muy difícil hoy. La verdad que es muy difícil para, inclusive no... Es decir, para generar algún tipo de consulta o asesoramiento, es muy difícil la situación en términos de cómo recuperar la confianza. No es nada sencillo poder recuperar la confianza en estas circunstancias. Bueno, fíjate vos, lo marcaba Fernando Alonso antes, el riesgo país. Pese a que están haciendo todo lo que pide el fondo, los mercados, el riesgo país sigue aumentando. Hoy aumentó 2 puntos más. Y eso refleja desconfianza, ¿no? Sí, fíjate que el fondo recomienda retenciones al agro
o se volvió a la izquierda, No, lo o corre por ve izquierda. que la situación Lo es corre por realmente izquierda muy Macri. grave, ¿no? Muy profunda la crisis en el que este esquema monetario que llevó Sturzenegger de endeudamiento a esta velocidad y a estos montos, ¿no? A esta velocidad y esta cantidad de dinero que es inimaginable, 130, 140 millones de dólares, y que además el fuego amigo dice 50.000 millones no sirve para nada, necesitamos 38.000 más. Te falta la respiración, ¿no? La sociedad civil está... ¿Qué va a pasar cuando terminamos el año? Y estas cifras, esto es una crisis política, se ha transformado porque si la credibilidad presidencial es fundamental. Claro, y total. esto hay que reforzarlo, es lo que Totalmente. tiene que hacer el presidente, y ayer no colaboró. Y también yo vuelvo a este tema, Eduardo, cuando él dice lo que más cuidamos es el salario, y el salario es lo que más se ha depreciado, lo que más ha perdido frente a la inflación. Digo, Lo también que hay que falta la asumir verdad. es que son empresarios pero mienten y no mandan los números. Semestre que terminó, primer semestre. Inflación 16%, aumento salarial 8%. Estoy hablando enero, junio. 16 a 8 perdimos. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los maestros. 16 a 8, que no tiene pesada herencia recibida. Y así en provincia de Buenos Aires también. ¿Dónde cuida el salario? Digamos, eso, aparte de los despidos, etcétera, etcétera, miente. Entonces, es analizar algo ficticio, la gente se cansa. Yo creo que lo vio poca gente, yo no lo vi. En otros momentos miraba, pero se cansa porque dice, va a decir banalidades, comentarios meteorológicos. Bueno, y la realidad es esta, 16 a 8 abajo. Perdimos 8 puntos. Mirá, en la Alianza, lo quiero graficar, en la Alianza se perdieron 13 puntos, la baja salarial de 13 puntos. Uno dice, bueno, López, pero le bajaron el salario. Sí, pero la inflación era 0 en la Alianza. En los 2 años de la Alianza había convertibilidad 0. Bajaron 13. ¿Cómo terminó la Alianza? Acá en un semestre bajan 8. ¿Por qué bajan 8? No hay 0. Acá hay 16 de inflación y 8 de aumento. Si vos a los 8 de aumento le restás los 16 de inflación, perdiste 8 en un semestre. En la Alianza 13 en 2 años. Y ves que la inflación es una aliada del modelo económico. La inflación es una aliada. Hay dos formas de bajar el salario. Con inflación 0, 13% menos que el mes pasado, o con inflación 16 te dan 8, te bajan 8. Si el otro semestre te bajan 8 más, ¿cómo termina esto? Pero eso es un cambio de la redistribución del ingreso, porque claro. La inflación, o sea, hay empresas, formadores de precios, no es que el dinero desaparece, sino que hay una redistribución y se ve en la calle, ¿no? Se ven en los locales, Sí, en alquiler, el comercio, no solamente los trabajadores, ¿no? Ricardo, ¿y cómo están hoy los números de la realidad para el gobierno? Los números están en clara tendencia desde diciembre del año pasado, de la ley previsional a la fecha, que viene en caída. El negativo supera el positivo, tanto la imagen del presidente, la imagen de la gestión, la imagen, inclusive las expectativas económicas. La última medición nuestra de hace pocos días, la expectativa económica positiva estaba solo en un 20%. La nada expectativa económica hacia el futuro. más. Hacia el futuro, positiva. Antes de esta palabra. Antes de estas palabras, 20% positiva solamente. O sea que las tendencias y las tendencias del voto, es decir, en este momento hay una gran movilidad de los números, pero toda esa movilidad es en contra del gobierno. Además crece No hay mucho, números muchos a no favor. saben o contesta, porque hay muchísima incertidumbre, preocupación y dudas, ¿no? De cómo Por eso en los sí. gráficos que vos mostraste Sí, antes, sí. Gustavo Córdoba, se veía un no sabe bastante Enorme, grande, 30 y claro, pico por ciento, que son la gente que ha retrocedido, muchos de ellos, del voto a Cambiemos, y está en una situación de ver, vamos a ver qué pasa. Sí, además que el peronismo está en un proceso de recomposición, ¿no? No se sabe cuál va a ser, si va a haber una posible unidad, va a haber varias listas. La oposición también tiene un rol que cumplir en esta situación y creo que no lo está haciendo. También tiene que mostrar un discurso, una claridad
del mensaje, porque son parte del sistema político. Obvio. Quizás dejarlo al presidente, bueno, que se arregle, no sé si es el mejor lugar para la oposición. Hay cosas que uno nota, vos fíjate, la semana pasada venimos de un conflicto en el ámbito militar, no un conflicto militar, salarial. Salarial, sí. Que se ante un planteo, de vuelta, salarial, Sí. no un planteo con armas, sino un planteo de tipo gremial, rápidamente lo arreglaron. Uno dice, y qué lástima llegar, porque fue todo un desgaste, hubo Bueno, discusiones. por eso y demás. se suspendió el desfile militar del 9 de julio en la ciudad de Buenos Pero vos Aires. fíjate que finalmente tuvieron el 20%, y no es porque hayan ido con los tanques a la puerta de la Casa de Pero Gobierno. había malestar. vamos a decir. Claro, pero malestar. O sea, hoy el granadero que deja de trabajar a la noche se va al súper con la mujer y el otro pasea al perro, es decir, son otras. Ustedes ven las familias, esas son las familias de la familia militar. O sea, Fernando, son un empleado estatal, como el maestro, como... el amigo Luis Tagliafiera, Claro, sufre la misma su hijo situación. era un teniente que dentro de 30 años iba a ser almirante. O sea, hoy no es más una élite, hoy son gente de la clase media y media baja que ven en las Fuerzas Armadas la posibilidad de tener un trabajo medianamente digno con un salario desde que empiezan a estudiar. Eso es hoy. Entonces, esa gente, si le dicen el 8, tiene el mismo problema que tiene el ferroviario, el médico, el maestro, porque querían el 20, ¿como quién? Como el resto de los empleados públicos. Totalmente. Ahora, ¿hay crisis entonces de confianza y de credibilidad en el gobierno en este momento? Sin duda. Esa es la principal eje, es la crisis, la pérdida de confianza y de credibilidad en el gobierno. Que recuperarlo, como dije antes, va a ser complicado. No digo imposible, pero es complicado. ¿Vos notas los mismos, Carlos? Sí, además hay un dato preocupante más allá del gobierno, que es la gente está pensando que el 2019 va a ser peor que el 2018. Esa expectativa negativa también hace que se retraiga el consumo. Uno dice, vieja, vamos a comer pizza, no, guardemos las moneditas porque los trabajos están en riesgo, ¿no? Es decir, mientras estaba la conferencia de ayer, estaban los despedidos de Telam, que también fue un masazo hasta para el sector periodístico. Son compañeros de trabajo. Entonces, esta preocupación hace que uno, retraiga el consumo, diga, vamos a guardar esto, vamos a gastar menos. Y también el cocinero del restaurante o el hilandero del sector textil que está pasando una situación difícil, también tiene que comer y depende del consumo. Además está por caer una bomba que son los índices de pobreza, ¿no? Que van a salir ahora, creo que a mediados del mes de julio. Sí, va a crecer. Que van a crecer mucho. Sí, porque además viste que la inflación en alimentos aumentó por encima de la inflación general, lo cual dice que quien depende de la canasta básica, que es el alimento, está en problemas, ¿no? Creció mucho más que el resto. Y la situación social, la crisis, digamos, laboral obliga también a una ebullición social en aumento, ¿no, Eduardo? Este primer semestre empezó el 18 de diciembre, unos días antes del año pasado, cuando salimos todos a la calle en defensa de nuestros jubilados. Y la verdad que toda la ebullición que hay este primer semestre se puede sostener porque no nos volvimos a casa el 18 cuando nos reprimieron. Entonces hubo toda la lucha en el semestre. Si hubiésemos vuelto a casa con las balas de Patricia Bullrich y los gases, quizá no hubiese habido esa lucha. En este marco, mañana, yo escuchaba atentamente lo que decías de la oposición. En el tema de la oposición gremial, estamos unidos mañana, vamos a ir al Banco Central a presentar una nota contra el acuerdo del Fondo Monetario. Y allí están la CGT, las 2 CTA, las organizaciones sociales, sectores de masa, sectores del kirchnerismo, sectores, de Victoria Donda, digamos. Pablo Moyano dijo que iba. Pablo Moyano iba, porque esta tormenta se perpetúa con el acuerdo con el fondo. Yo siempre recuerdo que el primer empréstito de 1826 se terminó de pagar en 1949. Rivadavia, ¿no? El de Rivadavia, y se terminó de pagar en 1949. Y el artículo 75, inciso 4 de la Constitución, dice que los empréstitos los debe tratar el Congreso. Entonces, ¿qué vamos a presentar? Mañana la carta al Banco Central para que sea girada a Christine Lagarde, que viene mañana. Vamos a decirle que nosotros, como organizaciones sociales, vamos a cuestionar este acuerdo en virtud de que el mismo no tiene la legitimidad parlamentaria que plantea el artículo 75, inciso 4 de la Constitución. Y esto es todo un tema, porque quizás no se logró una unidad cuando se trató en el Congreso,
¿Se acuerdan que se trató este tema? Sí, sí. Pero se va a lograr la unidad mañana. Así que mañana al Obelisco, al Banco Central, a las 17 horas, con todas las organizaciones sociales, para defender el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Bien, hacemos una pausa, venimos para el cierre. Le quiero preguntar a Ricardo los últimos números que él tiene de encuestas, posicionamiento de candidatos, y vamos a estar hablando también de por qué no se pudo encontrar al submarino, y hace 22 días que los familiares están allí penando como lo están, penando en Plaza de Mayo una respuesta del gobierno. Ya volvemos.